Nunca pensé que el silencio pudiera gritar tan fuerte. Aquí, escondido entre los árboles negros del bosque de Bielorrusia, la noche pesa sobre mis pulmones, como si quisiera aplastarme. Mi nombre. Ya no sé si importa. En las últimas 24 horas dejé atrás mi uniforme, mi unidad y la vida que conocía. Huir del frente oriental parecía la única salida, pero nunca imaginé que la oscuridad misma se convertiría en otro enemigo. Desertar no fue un acto de valentía. Fue miedo puro. Miedo de morir congelado en una trinchera soviética. Miedo de terminar reducido a cenizas bajo la artillería. Miedo de seguir órdenes que ya no podía soportar. Pero esta noche, mientras escucho el crujido distante de ramas y el ulular del viento, me pregunto si el mayor peligro no es aquello de lo que huí, sino lo que ahora se esconde entre las sombras. Algo me sigue. No sé si son soviéticos, partisanos, lobos o mi propia culpa. Cuando dejé mi fusil en la nieve, sentí por primera vez en años el peso real de mis manos. Pero también sentí algo más, una punzada profunda en la nuca, como si alguien me observara. Desde entonces, cada paso en este bosque helado es un recordatorio de que no estoy solo. He visto huellas que no son mías. He escuchado respiraciones que no pertenecen al viento. Y a veces creo ver una figura gris moviéndose entre los troncos. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no pude seguir escapando. No escribo para ser perdonado, porque no merezco perdón. Escribo porque necesito dejar constancia de lo que ocurrió esta noche, antes de que el silencio termine de devorarme. Quizás alguien, algún día, entienda que no huí por cobardía, sino porque ya no podía seguir siendo parte de aquello. Esta será mi última confesión. El bosque está demasiado quieto, demasiado atento. Siento pasos acercándose entre la nieve. No sé si es un hombre o una sombra, pero sé que viene por mí. Y en esta oscuridad sin luna, descubro una verdad amarga. A veces, cuando uno huye de la guerra, encuentra un infierno peor esperándolo. Hay noches en las que el pasado se convierte en un hilo que se enreda en la garganta, y este video es una de ellas. Antes de continuar con el relato que este soldado dejó escrito en su carta, quiero darte la bienvenida a Ecos de la Guerra, un lugar donde las voces perdidas de la Segunda Guerra Mundial vuelven a respirar entre nosotros. Aquí no encontrarás historias triunfales ni discursos heroicos, sino confesiones íntimas, heridas abiertas y verdades que nunca llegaron a casa. Cada carta, cada diario y cada palabra narrada en este canal pertenece, o podría haber pertenecido, a alguien que vivió o murió en el silencio de las trincheras. Y hoy viajaremos juntos hasta el frente oriental de 1944, para seguir los pasos temblorosos de un joven desertor alemán que creía haber escapado de la muerte, sin saber que lo estaba observando desde la sombra del bosque. Antes de continuar con la historia, quiero convidarte a hacer algo muy sencillo, pero que ayuda enormemente al crecimiento de este proyecto. Suscríbete si te gusta este tipo de narrativas profundas y humanas. Déjame un comentario con tu ciudad o país. Me encanta saber desde dónde nos escuchan estas voces perdidas de la guerra. Y deja un like, porque cada gesto tuyo mantiene vivo este canal y permite que estas historias continúen. Ahora, respira hondo, porque lo que estás por escuchar no es solo una carta. Es la última noche de un joven atrapado entre la nieve, el miedo y una presencia que se movía silenciosa detrás de él. Una presencia que nunca debería haberlo encontrado. Si estás listo, abramos su diario. Y que las palabras nos guíen por el mismo bosque donde él creyó haber hallado la libertad, sin entender que cada paso que daba lo acercaba más al infierno que lo esperaba en la oscuridad. Recuerdo el momento exacto en que mis piernas decidieron moverse antes que mi conciencia. Estábamos atrincherados cerca de Vitebsk, rodeados por un silencio espeso que anunciaba otro ataque soviético. El invierno nos había devorado la piel, la moral y hasta los nombres. Cuando el capitán ordenó preparar la posición,
Sentí un nudo en la garganta que no pude tragar. Y entonces sucedió. Dejé mi fusil clavado en la nieve, como si se hubiera vuelto parte del paisaje, y eché a correr. Nadie gritó mi nombre, nadie disparó. Tal vez estaban demasiado cansados para detenerme, o tal vez pensaron que había perdido la cordura, como tantos otros en esos días. Pero yo sabía la verdad. Si me quedaba un minuto más en esa trinchera, moriría sin dejar nada atrás, ni una palabra, ni un suspiro, solo otro cadáver congelado entre miles. Así empezó mi huida. El bosque que se extendía al este era denso, oscuro, casi impenetrable. Lo había observado durante semanas desde nuestra posición, preguntándome qué se escondía detrás de esos troncos negros. Nunca pensé que sería yo quien intentaría cruzarlo. La nieve me llegaba a las rodillas, pero la adrenalina me empujaba. Respiraba como si mis pulmones estuvieran llenos de brasas. Cada exhalación se convertía en una nube que parecía señalar mi ubicación. Durante los primeros minutos pensé haber tomado la decisión correcta. No escuchaba explosiones, ni órdenes, ni el temido rugido de la artillería soviética. Solo el crujido de mis pasos hundiéndose en la nieve virgen. Por un instante, sentí algo parecido a la libertad. Una libertad áspera, sucia, pero libertad al fin. Pero entonces la noche empezó a caer. Un manto espeso de oscuridad cubrió el bosque como si alguien hubiera apagado todas las estrellas del cielo. Y fue allí, entre sombras nuevas, que escuché el primer ruido, un chasquido seco, como una rama quebrándose bajo un peso ligero, demasiado ligero para ser un soldado, pero demasiado firme para ser el viento. Me detuve. Sentí mi corazón golpeando contra mis costillas, desesperado por escapar también. Miré hacia atrás, hacia el sendero torcido que mis huellas habían marcado en la nieve. Nothing. Solo silencio. Pero había aprendido, en meses de guerra, que el peligro no siempre se mostraba a los ojos. A veces respiraba a centímetros del cuello sin hacer ruido. Continué caminando, más lento, apoyando la mano en los troncos helados para no perder el equilibrio. No quería admitirlo, pero lo sentía. Alguien o algo se había internado en el bosque conmigo. Podía percibir una presencia detrás de mí, moviéndose al mismo ritmo, deteniéndose cuando yo me detenía, observando, esperando. Intenté convencerme de que eran partisanos. Si lo eran, mi destino estaba sellado, pero al menos la explicación tendría sentido. Sin embargo, los partisanos solían moverse rápido, casi invisibles, y atacaban sin avisar. La presencia que me seguía era diferente, meticulosa, silenciosa, paciente, como si quisiera acompañarme, no atraparme todavía. A cada paso que daba, la oscuridad parecía engullir un poco más el camino. El frío empezó a dolerme en los huesos y mis dedos perdieron sensibilidad. Me pregunté si quizás estaba imaginando todo. La mente de un desertor no es un lugar confiable. Pero entonces volví a escucharlo. Ese crujido suave, lento, insistente, como si alguien caminara descalzo sobre el hielo. Fue ahí cuando ocurrió algo que me heló más que el invierno. Una sombra se movió entre dos árboles, a unos 15 metros de mí. No corría, no se escondía, simplemente caminaba. Una figura gris, alta y delgada, avanzando en mi dirección con una calma que no era humana. Parpadeé y desapareció. Cerré los ojos un instante, solo un instante, y cuando los abrí nuevamente, el bosque volvió a estar vacío. Pero yo sabía que no estaba solo, y que huir había sido apenas el comienzo del verdadero infierno. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil después de ver aquella figura. El frío parecía haberse detenido conmigo, como si hasta el viento esperara mi reacción. Mi respiración era lo único que se movía en aquel bosque petrificado. Quise convencerme de que había sido una ilusión, un truco de la mente agotada, pero en la guerra aprendí que las sombras solo aparecen cuando algo real las proyecta. Y esa figura no pertenecía a ningún hombre que hubiera conocido. Cuando finalmente reuní el valor para continuar,
Mis piernas temblaban más por el miedo que por el cansancio. Avancé con pasos lentos, casi ceremoniales, como si temiera despertar a algo dormido entre los árboles. Cada tronco parecía un soldado silencioso observando mi descenso hacia un peligro que no entendía. A veces me giraba bruscamente, clavando los ojos en la negrura, pero no veía nada. Solo escuchaba ese murmullo suave, un roce contra la nieve que nunca coincidía con mis pasos. Intenté hablar en voz baja, quizás para convencerme de que aún era dueño de mi propio cuerpo. «No estoy solo», susurré. Pero escucharme a mí mismo fue peor. Mi voz sonó débil, quebrada, irreconocible. Un soldado alemán no debería temblar así. Pero yo ya no era un soldado. Era un fugitivo sin bandera, sin armas y sin destino. Y lo peor, sin la certeza de que aquello que me seguía era humano. La luna apareció entre las nubes por unos segundos. Su luz pálida recorrió la nieve y reveló un detalle que me paralizó por completo. Junto a mis huellas había otras. No eran grandes, pero tampoco pequeñas. Parecían ligeras como hechas por pies descalzos. Se alineaban con mis pasos casi como una sombra que imita cada movimiento. Y luego, unos metros atrás, desaparecían abruptamente, como si la figura se hubiera hundido en la tierra o hubiera flotado sobre la nieve. Tragué saliva, o intenté hacerlo. Mi garganta estaba demasiado seca para permitirlo. Di un paso hacia atrás, observando esas huellas fantasma, y cuando levanté la vista hacia el bosque, la vi de nuevo, entre dos abetos, inmóvil, la figura. Su forma era apenas humana, un contorno grisáceo envuelto en un halo de oscuridad. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada. Una mirada que atravesaba la noche y me alcanzaba como una mano helada cerrándose sobre mi corazón. «¿Quién eres?», murmuré, aunque lo que realmente quería preguntar era «¿qué eres?». La figura no respondió, tampoco se movió. Se quedó allí, como si esperara una señal, un permiso, una palabra que yo aún no me atrevía a pronunciar. Pero entonces, un viento fuerte sacudió las copas de los árboles y, en un parpadeo, la figura se desvaneció. No huyó, no corrió. Simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera existido. Mi cuerpo actuó antes de que mi mente lo hiciera. Eché a correr, abriendo paso entre la nieve con desesperación, con torpeza, con un terror animal que nunca había sentido ni siquiera bajo el fuego soviético. El bosque parecía cerrarse detrás de mí. Las ramas golpeaban mi rostro, la nieve me cegaba, y sin embargo, incluso mientras corría, podía escucharla. Esa respiración lenta, húmeda, cercana, siguiéndome. No sé si provenía de la figura o de algo más, pero estaba demasiado próxima. Mis botas se hundieron en un pequeño desnivel oculto bajo la nieve y caí de rodillas, ensuciándome las manos con un frío que dolía como cuchillas. Miré atrás, jadeando, esperando ver la sombra abalanzándose sobre mí. Pero no había nada. Solo el silencio. Ese silencio absoluto que no existe en el frente, pero sí en la antesala de la muerte. Me quedé allí, temblando, con los dedos entumecidos y la mente nublada, sintiendo que la oscuridad misma respiraba junto a mí. Me obligué a levantarme, apoyándome en un árbol cubierto de escarcha. Tenía que seguir moviéndome, aunque no supiera hacia dónde. Desertar fue una decisión impulsiva. Sobrevivir ahora era una batalla completamente nueva. Una que se libraba no contra hombres, sino contra algo que el bosque había despertado para mí. Cada paso que daba era una súplica muda para que la sombra no regresara. Pero mientras avanzaba entre los árboles, comprendí una verdad que hizo que mi sangre se enfriara aún más. La figura no me estaba cazando, me estaba guiando, empujándome hacia algún lugar del bosque, como si el infierno que yo creía haber encontrado no fuera un destino, sino un camino que debía recorrer, un camino del que ya no podría regresar. No sé en qué momento dejé de distinguir mis propios pensamientos del susurro helado del bosque.
La noche parecía estirarse sin fin, como si el mundo hubiera quedado atrapado en una única respiración suspendida. Caminé durante horas, o eso creo, hasta que la línea de árboles se abrió repentinamente y reveló algo que detuvo mi corazón. Una cabaña solitaria, vieja, inclinada hacia un lado como si cargara décadas de abandono. La madera estaba ennegrecida por la humedad y la nieve cubría su techo como un sudario. No debería haber entrado, pero la sombra me llevó hasta allí. Me quedé varios minutos observando la cabaña, intentando descifrar si era real o solo otra ilusión provocada por el miedo y el cansancio. No había huellas alrededor, ni señales de vida reciente, pero la puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado antes que yo, o peor aún, como si estuviera esperándome. Me acerqué con pasos cautelosos, sintiendo cada tabla crujir bajo mis botas como un aviso que preferí ignorar. Al empujar la puerta, un olor húmedo, rancio, me envolvió. La oscuridad interior parecía aún más densa que la del bosque, como si la cabaña guardara su propia noche. Extendí la mano, buscando una fuente de luz, pero lo único que toqué fue la aspereza de la madera vieja. Cerré la puerta tras de mí, más por instinto de supervivencia que por lógica. El bosque ya no me ofrecía seguridad. Dentro de esa cabaña al menos tenía paredes, algo contra lo cual apoyarme, aunque fuera frágil. A medida que mis ojos se adaptaban, distinguí una mesa rota, un par de sillas derrumbadas, y en un rincón, lo que parecía ser una cama cubierta por una manta sucia y endurecida por el frío. Había marcas en el suelo, arañazos profundos, como si alguien, o algo, hubiera intentado arrastrarse hacia la salida. Tragué saliva mientras mi respiración se mezclaba con el vapor helado que surgía de mi boca. Me senté en la cama, sintiendo la madera ceder ligeramente. No sé qué esperaba. Quizás solo necesitaba un lugar donde mi mente pudiera dejar de temblar. Entonces lo escuché. Un golpeteo suave, rítmico, contra la pared. No se parecía a un animal. Era demasiado regular, demasiado intencional. Inspiré profundamente, intentando ignorarlo, pero el sonido continuó, como si llamara mi atención. Me levanté y di unos pasos hacia la pared opuesta, observando el contorno de un pequeño gabinete atornillado al muro. Estaba cerrado con un candado oxidado, pero el golpeteo venía de dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No debería haberlo abierto. Cualquier hombre sensato habría huido. Habría sacado fuerzas de donde no las tenía para abandonar ese lugar. Pero yo ya estaba demasiado hundido en ese infierno para retroceder. Tomé una piedra que encontré junto a la chimenea y golpeé el candado hasta que se dio con un chasquido metálico. Abrí el gabinete lentamente, y dentro, lo que encontré no era un animal atrapado ni un enemigo escondido. Era un diario, un cuaderno viejo, cubierto de manchas de humedad y sangre seca. El golpeteo había desaparecido. Sostuve el diario entre mis manos como si fuera algo vivo. Estaba frío, helado, como si llevara años esperando ser encontrado. Me senté junto a la mesa rota y lo abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban escritas en ruso. Era la letra de alguien que había vivido allí, alguien que también había huido. Un soldado soviético, quizás un prisionero escapado o un partisano herido. Las entradas comenzaban meses atrás y relataban presencias nocturnas, figuras en el bosque, susurros que seguían cada paso. Sentí un nudo en el estómago al reconocer las mismas descripciones que yo había comenzado a temer. Pasé las páginas con manos temblorosas hasta llegar a una que me paralizó. La última. La tinta estaba corrida, como si hubiera sido escrita con manos temblorosas, quizá minutos antes de morir. Y lo más devastador, la página no estaba escrita en ruso, estaba escrita en alemán. La letra era apresurada, desesperada, casi ilegible. Decía: no huyas, no se detiene, te seguirá. Me sigue a mí desde hace días. No entiende de banderas, no entiende de guerras,
Solo quiere que la sigas. Y cuando lo hagas... La frase terminaba abruptamente con un trazo violento que rasgó el papel. Cerré el diario de golpe, sintiendo cómo la sangre abandonaba mi rostro. ¿El soldado soviético o era alemán? ¿Quién había escrito eso realmente? ¿Y cómo sabía que otro como yo llegaría allí? Me puse de pie bruscamente, buscando mi respiración, pero el aire era denso, casi insoportable. Algo estaba mal, muy mal. La cabaña no era un refugio, era una trampa construida con memorias rotas y advertencias tardías. Entonces, desde fuera, escuché el sonido que más temía, un crujido firme, lento, inconfundible. La figura estaba allí, frente a la puerta. No tocaba, no hablaba, solo esperaba, como si supiera que yo ya no tenía a dónde huir, como si el bosque, la cabaña y el diario fueran apenas los pasos de un mismo sendero, y yo acababa de seguirlo exactamente como ella quería. Me quedé de pie frente a la puerta, incapaz de respirar. La figura no se movía, pero su presencia llenaba cada grieta de la cabaña, como si el aire mismo hubiera adquirido forma humana. Podía sentir el peso de su silencio presionando mi pecho, impidiéndome pensar con claridad. La madera tembló ligeramente, no por un golpe, sino por algo más sutil, como si aquello al otro lado exhalara. Y esa exhalación helada atravesó la puerta y me tocó la piel como una advertencia. Retrocedí 2 pasos, tropezando con la mesa. El diario cayó al suelo, abriéndose justo en la última página. La frase incompleta parecía mirarme, como un ojo que no parpadeaba. Quise cerrarlo, apartarlo, fingir que no lo había leído, pero mis manos no respondían. Una parte de mí aún quería creer que todo era producto del miedo extremo, de la falta de sueño, del hambre. Pero la sombra afuera era real, tan real como el sonido de mis latidos golpeando mis oídos con violencia. Me acerqué a la pequeña ventana lateral, cuya madera podrida dejaba filtrar un hilo tenue de luz. Espié hacia afuera con un temblor que me recorrió todo el cuerpo. La silueta estaba allí, erguida, inmóvil, un contorno humano, pero sin la vibración vital de un ser vivo. No supe si tenía rostro. La oscuridad lo envolvía como una máscara eterna. Y lo peor no era verla, sino sentir que ella sabía que la estaba mirando. Algo en mi interior se quebró. Una cuerda tensa que había sostenido mis nervios durante días finalmente cedió. Me giré hacia la chimenea, esperando encontrar alguna herramienta, una defensa improvisada, cualquier cosa que pudiera darme una ilusión de control. Encontré un atizador de hierro oxidado. Lo tomé con ambas manos, sintiendo el metal helado clavarse en mis palmas. No me serviría para sobrevivir, pero me serviría para no sentirme completamente indefenso. De repente la puerta emitió un quejido suave. No se abrió, solo se movió unos milímetros, como si la figura hubiese apoyado una mano invisible sobre ella. Un toque ligero, demasiado delicado para ser humano. La madera respondió como si estuviera viva, contrayéndose bajo esa caricia espectral. Me paralicé. Ni siquiera en el frente había sentido un terror tan absoluto. Allí, al menos, los enemigos eran de carne y hueso. Esto no lo era. Entonces la voz llegó. No una voz humana, no una voz audible. Fue más bien un eco dentro de mis huesos. Una vibración que parecía nacer en mi columna vertebral y ascender hasta mi nuca. Un murmullo sin palabras. Una presencia que no necesitaba lenguaje para comunicar su voluntad. Y su voluntad era clara. Quería que saliera, que abriera la puerta, que la siguiera. No sé cómo lo supe, pero lo supe con absoluta certeza. Aquel ser no buscaba matarme. Buscaba algo más profundo, algo que solo podía obtener si yo mismo daba el primer paso hacia ella. Las lágrimas comenzaron a escurrir por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. No por cobardía, sino por una impotencia abismal. Yo había huido de la guerra para escapar de la muerte, pero la muerte no había venido por mí.
Lo que esperaba afuera era otra cosa. Algo que había vivido en ese bosque muchísimo antes de que soldados alemanes y soviéticos derramaran sangre sobre su nieve. Algo que había observado generaciones de hombres perderse entre esos árboles. Y ahora me observaba a mí. Mi cuerpo temblaba entero, pero di un paso hacia la puerta. No sé por qué. Quizás era el agotamiento, quizás era el frío, o quizás la figura tenía un magnetismo oscuro que me arrastraba hacia ella, como un abismo que no necesita moverse para devorar. Toqué la puerta con la palma de la mano. La madera estaba fría, pero bajo esa frialdad había un pulso, un latido lento, familiar, como si aquella presencia imitara mi propio corazón. Cerré los ojos un instante. Recordé a mis compañeros en la trinchera, la vida que dejé atrás, la decisión impulsiva que me condenó a vagar por ese bosque maldito. Me pregunté si hubiera sido mejor morir allí, entre morteros y humo, que enfrentar esto. Pero ya era tarde para arrepentimientos. Muy tarde, porque al abrir los ojos, pude ver una sombra moverse bajo la rendija de la puerta. Una sombra larga, delgada, que parecía extender un brazo hacia mí, y entonces lo comprendí. No estaba encerrado con la figura. Era la figura la que estaba encerrada. Conmigo. La cabaña no me protegía. Era parte del juego, parte del ritual, parte del camino que otros antes que yo habían seguido hasta perderse. La sombra quería que saliera, pero también sabía que tarde o temprano lo haría por voluntad propia, porque en aquel silencio sofocante de 1944 entendí que huir de la guerra había sido fácil. Lo difícil era huir de lo que me esperaba afuera. No recuerdo haber tomado la decisión de abrir la puerta. Solo sé que, de repente, mi mano ya estaba girando la manija con una lentitud casi ritual. La madera crujió, pero no protestó. Se abrió como si llevara años esperando ese momento, como si cada fibra hubiese sido tallada para ese único gesto. El aire frío entró primero, cortando mi piel como miles de agujas diminutas. Luego, el silencio. Un silencio tan profundo que me hizo sentir que el bosque entero contenía la respiración para observar lo que ocurriría a continuación. La figura estaba allí, a escasos pasos, de pie, envuelta en su propio vacío. Ya no me parecía alta ni baja, ni hombre ni mujer, ni viva ni muerta. Era otra cosa. Un hueco humanoide que no proyectaba sombra ni congelaba la nieve bajo sus pies. Su contorno temblaba ligeramente, como una llama atrapada dentro de un cuerpo invisible. Quise retroceder, cerrar la puerta, pero mis piernas no reaccionaron. Era como si el bosque hubiera tomado el control de mis músculos. La figura dio un paso hacia atrás, no como quien se aleja, sino como quien invita a seguirlo. Su movimiento no produjo sonido. Ni siquiera la nieve reaccionó. Era como si no tocara el mundo como nosotros, como si su presencia existiera en una capa distinta de realidad. Yo, sin embargo, sí hacía ruido. Cada paso mío crujía, dejaba marcas profundas. El bosque parecía observar esa diferencia con una atención antinatural. Caminé detrás de ella sin saber por qué. No me había vencido el miedo. Al contrario, el miedo era tan absoluto que ya no tenía forma. Me había vaciado por dentro, y en ese vacío, la figura avanzaba como un faro oscuro. A momentos desaparecía entre los árboles, solo para reaparecer más adelante, como si supiera exactamente a qué velocidad debía ser vista para que no me atreviera a detenerme. El bosque comenzó a cambiar. Los árboles, antes retorcidos por el invierno, ahora parecían inclinarse hacia el sendero, como si se reunieran para presenciar lo que estaba por acontecer. Las ramas colgaban pesadas, cargadas de escarcha, formando arcos naturales que la figura cruzaba sin alterar su forma. Yo pasaba bajo ellas sintiendo la nieve caer sobre mi cuello, helada como un susurro de advertencia. Caminamos así durante un tiempo que no supe medir. Podían haber sido minutos o años. La figura se detuvo finalmente en un claro.
La luna emergió entre nubes espesas, iluminando un paisaje que me dejó sin aliento. Un gran árbol muerto, negro como carbón, se alzaba en el centro. Su tronco retorcido parecía un grito congelado en madera. A su alrededor, decenas de huellas antiguas marcaban la nieve, algunas grandes, otras pequeñas, y todas terminaban justo allí, frente al árbol. Sentí un escalofrío poderoso. No porque el árbol pareciera una tumba abierta, sino porque reconocí algo más. Entre las huellas había marcas profundas que no pertenecían a hombres. Surcos largos, arrastrados, como si alguien hubiera sido tirado por los pies. Pequeñas gotas oscuras salpicaban la nieve. Sangre seca, antigua, pero aún visible. Cada línea contaba una historia que terminaba exactamente donde yo estaba parado. La figura se colocó frente al árbol y levantó lentamente un brazo. No tenía dedos visibles, pero el gesto era claro. Señalaba el tronco. No entendí al principio. Luego lo vi. En la corteza ennegrecida había marcas talladas, nombres, fechas, iniciales, algunos escritos en ruso, otros en alemán, muchos ya borrados por el tiempo. Uno, sin embargo, estaba fresco, como recién grabado. Las iniciales de un soldado alemán que yo conocí meses atrás. Un compañero que desapareció durante una patrulla en el mismo bosque donde ahora yo caminaba. La verdad cayó sobre mí con la fuerza de un proyectil. Todos los hombres que habían cruzado el bosque, todos los que intentaron huir, habían terminado allí. No era azar, no era una presencia errante, era un camino, una ruta marcada por el miedo colectivo de cientos de almas rotas, un sendero que la figura guiaba una y otra vez. ¿Para qué? No lo sabía, pero su papel no era matar, era conducir, y mi papel, como el de los otros, era seguir. Porque cuando intenté retroceder, mis piernas no obedecieron. Era como si la nieve misma me hubiera atrapado. La figura dio un último gesto, un movimiento casi imperceptible de su cabeza, si es que tenía cabeza, hacia el árbol. Y entonces lo entendí. Aquel árbol no era un monumento ni una tumba. Era una confesión colectiva, un lugar donde los desertores como yo dejaban su último rastro antes de desaparecer para siempre en la memoria del bosque. Y en ese instante, supe que el camino sin retorno que había seguido acababa allí, bajo las ramas muertas de aquel gigante negro. El claro estaba tan silencioso que parecía suspendido fuera del tiempo. La figura permanecía junto al árbol negro, inmóvil, como un guardián que había esperado siglos por mi llegada. La luna iluminaba las marcas en la corteza y cada una parecía brillar con un brillo débil, casi imperceptible, como si respondieran a la presencia de un nuevo desertor. Mis rodillas temblaron, no por el frío, sino porque comprendí que ese lugar no era simplemente un destino, era un final prescrito. Me acerqué al árbol con pasos torpes, sintiendo cómo la nieve cedía bajo mis botas, como si intentara retenerme. Toqué la corteza. Estaba rígida, fría, pero vibraba. Una vibración tenue, como un corazón enterrado bajo capas de madera muerta. Retiré la mano de inmediato. Mi respiración se volvió errática. No quería creerlo. No podía. Y sin embargo, las iniciales grabadas más recientemente parecían llamarme. Eran las de Franz Bauer, un compañero de mi unidad. Habíamos compartido cigarrillos, miedo y silencio en la trinchera. Él también había desaparecido en medio del bosque sin dejar rastro. Ahora sabía por qué. La figura dio un paso hacia mí. No produjo sonido, pero el aire pareció apartarse de su camino. Caí de espaldas por el impulso súbito del terror, mis manos hundiéndose en la nieve. La sombra se inclinó apenas, en un gesto que no parecía agresivo, sino expectante, como si estuviera esperando a que entendiera algo que aún se me escapaba. Mi mente buscó desesperadamente una explicación racional. Un truco de la nieve, un partisano oculto, un animal deformado por la luz. Pero nada encajaba. Entonces, sentí algo más.
no en mis oídos, sino en mi interior. Un murmullo, un eco, una palabra sin idioma que parecía pronunciarse directamente dentro de mi pecho. No era una orden, no era una amenaza. Era un llamado antiguo, profundo, que no pertenecía a ninguna lengua humana. Me llevé las manos a los oídos intentando bloquearlo, pero era inútil. No venía de afuera, venía de mí, o más bien, de algo dentro de mí que la figura despertaba. Retrocedí arrastrándome hasta quedar sentado frente al árbol. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño cuchillo oxidado clavado en la corteza, como si formara parte del ritual. No sabía cuándo había aparecido allí. No lo había visto antes, pero estaba claro que ese cuchillo había marcado cada nombre del árbol. Las líneas profundas, la forma irregular de cada inicial, todas coincidían, y la figura permanecía en silencio, esperando. No necesitaba hablar. Yo entendía lo que debía hacer. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentí que podía escuchar su eco rebotando entre los troncos del bosque. Tomé el cuchillo con manos temblorosas. El metal estaba helado, casi pegándose a mi piel. No sabía qué nombre grabar, porque en ese momento ni siquiera recordaba si mi propio nombre seguía teniendo algún significado. ¿Quién era yo? ¿Un soldado? ¿Un desertor? ¿Una sombra caminando hacia su final? Cerré los ojos y, por un momento, solo escuché el viento. Un viento que no soplaba, sino que murmuraba. Cuando los abrí, la figura estaba más cerca, a menos de 1 metro. Si hubiera tenido ojos, estarían clavados en los míos. Sentí que mi cuerpo entero era un recipiente vacío y que aquella presencia estaba lista para llenarlo con algo que no comprendía. Mi respiración se hizo más lenta. El bosque entero parecía inclinarse hacia mí. Era como si todos los que me habían precedido, todos los nombres en la corteza, estuvieran observando desde algún lugar entre los árboles, esperando mi decisión final. Levanté el cuchillo. La hoja tembló, reflejando un destello de luna que parecía un último latido de esperanza. Me acerqué al tronco. La figura no se movió. Su silencio era un permiso, un consentimiento, un destino. Apreté el mango con fuerza, sintiendo cómo la helada del metal quemaba mis dedos. Y entonces apoyé la punta sobre la corteza. La madera cedió con un sonido suave, casi humanizado. Una lágrima cayó sobre mi mano, y antes de poder detenerme, comencé a tallar las primeras líneas de mi inicial. Cada movimiento del cuchillo era un suspiro que se escapaba de mi alma. Cuando la letra quedó terminada, mis piernas cedieron. Caí de rodillas frente al árbol, jadeando, temblando, sintiendo como si parte de mí hubiera quedado encerrada dentro de la madera. La figura permaneció inmóvil. No se acercó, no me tocó. Solo se giró lentamente hacia el interior del bosque, como si me invitara a seguirla. Por última vez. Me puse de pie con dificultad, dejando mis iniciales grabadas junto a las de tantos otros hombres que habían huido antes que yo. Ya no era un desertor, no era un soldado, era el último nombre en el árbol. Y mientras la figura avanzaba entre los troncos, comprendí que lo que venía ahora no era un final violento, ni un ataque. Era una entrega, un pacto silencioso, un destino compartido por todos los que habían seguido el mismo camino sin retorno. Respiré hondo, di un paso hacia adelante, y la nieve se cerró detrás de mí, como si me borrara del mundo. Si esta carta llegó a tus manos, significa que mis pasos dejaron de resonar en el bosque hace mucho tiempo. No sé qué ocurrió después de que seguía la figura entre los árboles. No sé si mi cuerpo sigue allí, bajo la nieve, o si me convertí en parte de ese silencio eterno que devora a los hombres que intentan escapar de su propio destino. Lo que sí sé es que, al tallar mi inicial en ese árbol negro, dejé atrás algo más que mi nombre. Dejé la última chispa del hombre que alguna vez fui. Quizás otros desertores sigan este mismo sendero en el futuro, creyendo escapar de la guerra sin entender que hay sombras más antiguas que cualquier batalla. Sombras que no matan, pero llaman,
Y cuando respondes, cuando das ese paso final hacia la oscuridad, ya no hay retorno. No escribo estas palabras para ser recordado, ni para recibir compasión. Las escribo porque nadie debería creer que la libertad se encuentra huyendo. A veces, lo que perseguimos con esperanza nos encuentra con hambre. Si alguna vez cruzas el bosque del Frente Oriental, no te acerques al claro del árbol negro. No escuches los susurros que parecen venir del viento. Y si ves una figura gris que te observa desde lejos, no la sigas. Porque yo lo hice. Y en aquella noche sofocante de 1944, mientras el silencio me envolvía por completo, descubrí que el infierno no estaba en la guerra, sino en aquello que espera a los hombres que intentan huir de ella.